Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Clásicamente se define como toda función en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen adecuado para facilitar el retorno venoso y satisfacer las necesidades de los tejidos. Ello se debe a una disminución de su capacidad contráctil. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? De manera más sencilla, es la situación en la que el corazón no expulsa la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos. El fenómeno primario es la disminución del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil. Tengo un alumno que me contestó fácilmente cuando dije, ¿qué es falla cardíaca? Cuando baja el gasto cardíaco. Muy bien. Así de sencillo me parece perfecto. Nosotros tenemos un gasto cardíaco aproximadamente de 5 litros por minuto. Ese gasto cardíaco de 5 litros por minuto no es porque al corazón se le ocurrió latir esa frecuencia y latir ese volumen latido por minuto. Es porque ese gasto cardíaco es necesario para mantener el flujo sanguíneo que le pide el hígado, el corazón, el riñón, el vaso, el intestino, el músculo durante un minuto. Ahora, si llega a bajar ese gasto cardíaco, no alcanzamos a mantener ni los niveles básicos de un metabolismo en estado basal. A eso le llamamos una falla cardíaca. Ahora, la insuficiencia cardíaca está causada en más de 3/4 partes de los casos debido a una cardiopatía isquémica o una hipertensión arterial mantenida. Una vez instaurada la lesión cardíaca, se ponen en marcha una serie de mecanismos compensadores de remodelado ventricular patológico y activación neurohumoral que inicialmente tratan de mantener el gasto cardíaco. Esta activación neurohumoral la vamos a ver más adelante en una gráfica que me gusta bastante. ¿Qué quieren hacer? Aumentamos el volumen para tratar de distender más el corazón y aumentar la fracción de eyección y la presión arterial, pero no lo logra por mucho tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. La falla cardíaca la podemos clasificar en diversas formas, ¿no? Debido a la clínica, fisiopatología, etiología, tiempo, gravedad, rapidez de instauración, no sé, muchas cosas. Ahorita vamos a ver. La principal es clasificación según su fisiopatología, de acuerdo a la fracción de eyección. Podemos encontrarlo como fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Normalmente en 60% más menos 5 sería una fracción de eyección adecuada. Recordemos que por las características fisiológicas normales de la eyección ventricular no vamos a poder alcanzar el 100% jamás, debido a que tenemos una fase de contracción isovolumétrica para poder vencer la presión de la aorta. En el momento en que la aorta se abre, pierde presión en la cavidad ventricular, pero aún así logra mantener esa eyección por un tiempo. Va a llegar un momento en que la aorta ya tiene más presión que el ventrículo y se cierra la válvula aórtica. Por lo tanto, no es posible tener una eyección del 100%. ¿Va? Ahora, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida es aquella que tenemos una fracción menor del 40%. Una fracción conservada de 50% y una de grado medio con una fracción de eyección entre 40 y 49%. Para poder hacer esta clasificación, obviamente vamos a necesitar que un cardiólogo nos pueda hacer un ecocardiograma. Clasificación según la clínica. En esta vamos a poder clasificarlo en izquierda o derecha o global. Dejen agarro mi lápiz. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que vean el corazón como un sistema de cisternas o un canal de riego. Déjenme si es suficiente. Tenemos venas cavas, aurícula a la derecha, ventrículo derecho, pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Ahora, dejen cambio de color. Cuando la aurícula derecha se llena, manda su presión y su volumen al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se llena, al pulmón, del pulmón a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo a la aorta. ¿No? Es como un sistema de riego. Por ejemplo,
Cuando se llena un canal, pasa el agua al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, hasta poder eyectarla a la aorta. Una falla cardíaca derecha o izquierda, vamos a poder clasificarla o identificarla muy fácilmente. Si yo tengo un corazón derecho que está fallando, que es en este caso, voy a tener datos de sobrecarga detrás de él. Y los datos de sobrecarga en las venas cavas, ¿cuáles van a ser? Ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, ¿ok? Y datos de hipoperfusión adelante de él. Cuando el corazón izquierdo es el que falla, tengo datos de sobrecarga de volumen atrás de él. ¿Y qué está antes de la aurícula izquierda? El pulmón. Y en el pulmón entonces vamos a tener un edema agudo pulmonar. Si recordamos en clases previas, hemos analizado lo que es el mecanismo de Starling para el edema celular, en el cual podemos ver que la forma en que se eleva el edema, tenemos edema, es que en el extremo venoso del capilar, donde yo tengo una presión hidrostática que debería ser de 10, para que todas las demás presiones, coloidosmótica de 28, presión hidrostática intersticial de -3 y una presión coloidosmótica intersticial de 8, todo esto me daría una presión neta de filtración de 7 aproximadamente que mete el capilar. Pero si la presión hidrostática en el extremo venoso del capilar está elevada por esta sobrecarga de volumen que tenemos, entonces no va a estar en 10, va a estar en 30 o en 40. Y entonces en vez de tener una presión neta de filtración que meta, va a sacar. Y en el pulmón, como el intersticio casi es inexistente entre el alvéolo y el capilar, entonces toda esta agua, ¿dónde se va a ir? Al alvéolo. Y entonces me va a dar los síntomas característicos, signos característicos de un paciente con edema agudo pulmonar, ¿no? Desaturación, hipoxia, estertores en marea. A la hora de que respiramos y entra el aire por aquí, mueve el agua que está dentro del alvéolo y por eso se escuchan así los estertores en marea. Y entonces, en la falla cardíaca izquierda, voy a tener datos de hipoperfusión adelante de ella, que va a ser hipotensión, taquicardia, llenado capilar prolongado, todos esos datos de hipoperfusión que vamos a tener. Ahora, cuando tenemos un paciente en agudo que se está desarrollando apenas la falla cardíaca, yo puedo diferenciar una falla cardíaca derecha de una falla cardíaca izquierda. Pero a la larga, con el tiempo, la falla cardíaca derecha hace fallar al izquierdo y el izquierdo al derecho. Y vamos a tener una falla global, una insuficiencia cardíaca congestiva, en las cuales voy a tener síntomas de hipoperfusión, hipotensión, edema agudo pulmonar y también como ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema de miembros periféricos. Entonces, en un principio, cuando es nuevecita, cuando el paciente está recién infartado, cuando tiene de nuevo su tromboembolia pulmonar, ahí sí voy a poder diferenciar entre una falla cardíaca derecha e izquierda. Pero después, a la larga, es una falla cardíaca congestiva. Disfunción sistólica y diastólica. La disfunción sistólica se caracteriza por un ventrículo izquierdo con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En la exploración física, el ápex se encuentra desplazado hacia afuera de su sitio habitual y un tercer ruido en la auscultación. La causa más común es la isquemia. Una disfunción diastólica se caracteriza porque un ventrículo izquierdo que no se encuentra dilatado, sino que sus paredes son hipertróficas. Esto condiciona un aumento de la presión y después el volumen de la aurícula izquierda sin que haya un aumento del volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir? Una falla cardíaca diastólica. Yo tengo un ventrículo izquierdo con una hipertrofia, sobre todo concéntrica, en las cuales, aunque tengamos una dilatación isovolumétrica, no vamos a poder llevar esta presión, disminuirla más allá de la aurícula derecha, para que entonces empiecen las fases de llenados ventriculares, sino que este ventrículo hipertrofiado en diástole, al final de la dilatación de la relajación isovolumétrica, aún tiene mayor presión que en la aurícula derecha. Por lo tanto, la aurícula derecha aurícula izquierda, estamos hablando del izquierdo, la aurícula izquierda tiende a tener que dilatarse, aumentar de tamaño para
tener más cantidad de volumen y tratar de vencer esta presión. El ventrículo izquierdo tiene un volumen latido disminuido. Clasificación según su etiología. Lesiones directas del músculo, una cardiopatía isquémica. ¿Qué va a pasar en una cardiopatía isquémica? La parte del corazón que está infartada, la parte del corazón que está lesionada, no se va a contraer. Perdemos esa fuerza contráctil de esa parte del músculo. A la hora de que viene la fase de contracción isovolumétrica, vamos a comprimir todo el corazón, salvo la parte que está infartada. Al momento de que vencemos la presión de la aorta, perdemos rápidamente la presión intracavitaria y no logramos sostenerla tanto tiempo como para tener un periodo de eyección prolongado que me daría un volumen latido, una fracción de eyección del 60%. ¿Qué pasa en estos pacientes? Al estar infartados, mi fase de eyección se ve disminuida y tenemos un volumen latido menor, una fracción de eyección menor, y por eso el gasto cardíaco disminuye. Recordemos que la fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido. Si disminuye el volumen latido, como es en este caso de la gráfica roja, va a bajar el gasto cardíaco, ¿va? Ahora, una sobrecarga de ventricular puede ser de presión o de volumen. Sobrecargas de presión me las pueden dar todas las estenosis valvulares. Una sobrecarga de volumen me la dan todas las insuficiencias valvulares. Dificultad en el llenado ventricular, ya vimos, una insuficiencia diastólica, una estenosis mitral, un mixoma auricular, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, taquiarritmias y bradiarritmias. Antes de pasar en esta diapositiva, las taquiarritmias y bradiarritmias causan falla cardíaca por lo siguiente. Al tener una frecuencia cardíaca muy elevada, voy a perder la fase de llenado lento ventricular, que es lo que corresponde a la contracción auricular, que sería el 20% del gasto cardíaco. Está contrayéndose tan rápido el corazón que no alcanza a llenarse suficiente y por lo tanto vamos a tener un volumen latido disminuido y por ende una disminución del gasto cardíaco. Ahora, una bradicardia que me va a dar una disminución del gasto cardíaco porque yo tengo mi volumen latido íntegro. Mi corazón sí está funcionando, pero el problema es que tengo una frecuencia cardíaca baja. Vamos a la fórmula de gasto cardíaco. Si yo tengo un volumen latido de 70 por una frecuencia cardíaca de 70 son 4.9 litros por minuto. Pero si mi frecuencia cardíaca está en 30, 7 por 3, 21, 2.1 litros por minuto. Está conservado el volumen latido, pero la frecuencia cardíaca está baja y me da una falla cardíaca. Ahora, clasificación según la gravedad. Esta se basa en la clasificación que hizo la Asociación Americana del Corazón, de Nueva York, en la cual clasificación funcional 1, el paciente puede hacer todas sus actividades normales y actividad física sin ningún problema. Clase funcional 2, el paciente hace su vida diaria normal, hace actividad física, pero aparece ligera disnea o aparece disnea con esfuerzos intensos. Clase funcional 3, la actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la habitual. El paciente me dice que antes caminaba 5 kilómetros para llegar a su trabajo y ahora no lo puede hacer porque se cansa. O si es alguna ama de casa, es que yo barría y trapeaba toda la casa y ahora la barro un día y la trapeo otra casa por otro día porque ya me canso, me agito. Ok. Y ni qué hablar del ejercicio. Y la clase funcional 4 es el paciente que estando en reposo empieza con disnea. Está enfrente de ti y lo estás interrogando y el paciente está con datos de dificultad respiratoria. Es una clase funcional 4. Es muy importante que cuando tengan frente a ustedes un paciente con una falla cardíaca, en el diagnóstico pongan paciente con una insuficiencia cardíaca clase funcional 1, 2, 3 o 4, el que sea. Para en un futuro, si el día de mañana llega otro médico, ve al paciente y le ve una falla, una clase funcional ya 3 o 4, el paciente llegó con 1 o 2, ¿qué le pasó? Algo hicimos mal, se está deteriorando el paciente. Por tiempo, aguda o crónica.
El edema agudo del pulmón es la forma más grave de una insuficiencia cardíaca aguda, la principal manifestación, y se debe a una elevación importante, generalmente súbita, de la presión capilar pulmonar. Ya hablamos de esto, y es en pacientes que tienen una falla cardíaca de nuevo. Una falla crónica es la manifestación más clínica en esa es la disnea de esfuerzo. Es importante destacar que cuando un enfermo con falla cardíaca por disminución izquierda desarrolla una insuficiencia ventricular derecha a la larga. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas están dadas por lo que ya vimos, pero vamos a tratar de explicarlas todavía un poquito mejor. Síntomas y signos. Si bien son variables, las manifestaciones son muy comunes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que yo voy a tener una falla cardíaca por diversas situaciones. Puede ser por infarto, por taquiarritmia, por bradiarritmia, por neumotoras a tensión, por un derrame pericárdico. El tratamiento no va a ser el mismo, voy a tener las mismas manifestaciones. Hipoperfusión y datos de sobrecarga de volumen antes del ventrículo lesionado o lastimado. Pero el tratamiento va a ser diferente en cada uno de ellos y las manifestaciones van a ser muy similares. Disnea, fatiga e intolerancia al ejercicio. Si yo no puedo mantener un gasto cardíaco para mi estado basal, pues obviamente haciendo ejercicio menos lo voy a lograr. Entonces mi paciente es intolerante al ejercicio. A medida que avanza la insuficiencia cardíaca, los pacientes desarrollan síntomas como disnea, aturdimiento, fatiga, con esfuerzo mínimo que limita la capacidad de ejercicio. Pérdida de peso involuntaria. Esto es debido a un catabolismo inadecuado. Un paciente que tiene falla cardíaca tiene una liberación, una cascada neuroendocrina, donde uno de esas liberación es de noradrenalina y adrenalina, que favorecen el uso de energía. Como sustratos vamos a utilizar proteínas y lípidos y no tanto la glucosa. Por lo tanto tenemos un catabolismo inadecuado y empezamos a consumir proteínas y lípidos para obtener energía. Esta misma cascada neuroendocrina me va a dar mucha retención de agua y sodio. Lo vamos a explicar con más detalle un poquito más adelante. Esta sobrecarga va a ser refractaria a los diuréticos. Yo les doy diuréticos, pero si mi paciente aún no logro revertir el estado de falla cardíaca, va a seguir reteniendo líquidos. Hipotensión y signos de perfusión inadecuada. Pues, obviamente, si tenemos un gasto cardíaco bajo, mi paciente va a estar hipotenso y por lo tanto vamos a tener todas sus manifestaciones como presión de pulso estrecha, extremidades frías, hipotensión, cambios en el estado mental. Clínica de la falla cardíaca izquierda. Disnea, ya la hablamos, empleo de la musculatura accesoria. Mi paciente va a tener una falla cardíaca con un edema agudo pulmonar, va a estar agitado y con datos de insuficiencia respiratoria debido al edema agudo pulmonar, la cianosis. El agua que está dentro del alveolo me va a evitar un adecuado intercambio gaseoso y por lo tanto la cianosis. Tos con esputo espumoso y hemoptisis. Se dice que tenemos en los pacientes con una falla cardíaca un esputo asalmonelado. El esputo asalmonelado es que esta gran presión hidrostática que tengo en el extremo venoso del capilar no solo manda agua al alveolo, sino llega a mandar también eritrocitos por la gran presión en el capilar. Entonces, los pocos eritrocitos que lleguen a estar en el alveolo junto con el agua van a dar un esputo asalmonelado. Yo veo un esputo asalmonelado y voy corriendo a escuchar el pulmón de mi paciente. Escucho estertores y es un edema agudo pulmonar. ¿Cuál es la causa? Hay que investigarlo. Pero piensen siempre en un edema agudo pulmonar. Estertores, ya explicamos el porqué. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, obviamente. El ventrículo izquierdo, para tratar de solventar todo esto, va a tratar de hipertrofiarse para poder mejorar el volumen latido. Diaforesis, anorexia, insomnio, disminución de la TA, aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. El aumento de la frecuencia cardíaca es para tratar de compensar el gasto cardíaco. Yo tengo un gasto cardíaco que es igual a frecuencia cardíaca por volumen latido. El volumen latido está disminuido por X, Y o Z razón. Entonces la frecuencia cardíaca tiene que elevarse
para tratar de compensar el gasto cardíaco, ¿sí? Pero vamos a ver una cosa. Lo logra de manera sí, pero no, de manera ineficiente. Yo voy a tener un paciente con una frecuencia cardíaca de 140 o 160, depende del grado de compensación que tengamos que hacer. Ahora, recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo se alimenta en diástole. ¿Qué quiere decir se alimenta? Se perfunde en diástole. No lo puede hacer en sístole, porque en sístole la presión ventricular es la misma presión que tenemos en la aorta. Esta presión colapsa los pequeños vasos y evita que se irrigue el corazón o el músculo cardíaco. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo solo se puede alimentar en diástole, cuando la presión de las arterias coronarias es mayor que la presión de la pared muscular. Si mi paciente está aumentando la frecuencia cardíaca 140, 160 al doble o al triple de la que maneja normalmente, yo estoy disminuyendo el tiempo en el que el ventrículo izquierdo se alimenta. Por lo tanto, voy a empezar con datos de isquemia. Y si a esto le sumamos que el paciente está hipotenso, le quito tiempo para alimentarse y no lo alimento adecuadamente, mi paciente va a empezar con datos de dolor precordial. Entonces yo voy a ver un electrocardiograma con elevación del ST, ¿sí? Y una taquicardia. Elevación del ST, dolor precordial, va a decir, pues vamos a tener un paciente infartado. No. Isquemia no solo es por un trombo en el vaso, en una coronaria. Yo tengo una deuda de oxígeno con el paciente. Si le hace falta oxígeno, es isquemia y le duele. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Yo le bajo la frecuencia cardíaca, le mejoro la presión arterial y entonces mi electrocardiograma se normaliza y ya no tengo datos de isquemia. De hecho, esta imagen no solo la podemos ver en un paciente con falla cardíaca, la podemos ver en un paciente con fibrilación auricular. Ustedes, un paciente con fibrilación auricular, respuesta ventricular elevada, van a tener elevación del ST y no significa que se esté infartando. Ese paciente tenemos una deuda de oxígeno, tenemos una isquemia que hay que hacer, bajar la frecuencia para que pueda alimentarse como debe de ser, mejorar la presión y ya curamos ese pseudoinfarto, ¿va? Entonces, la causa de que mi paciente con falla cardíaca y aumento de frecuencia cardíaca tenga un dolor precordial. Astenia, pues si está todo cansado, más bien no tiene suficiente flujo sanguíneo para todos los músculos, pues va a estar cansado, ¿no? Va a estar como estudiante de medicina, en el cual no quiere hacer nada, el paciente está todo cansado. Ahora, respiración Cheyne-Stokes, cianosis periférica y oliguria. En el tema anterior ya habíamos visto la falla renal. El riñón es muy sensible a la hipoperfusión. Si de repente la presión arterial está baja y no puede mantener su autorregulación, va a empezar con oliguria, ¿sí? Entonces tenemos una falla renal aguda prerrenal. Clínica de falla cardíaca derecha. Ya explicamos que la hepatomegalia, la citis, la esplenomegalia, edema de miembros periféricos, ingurgitación yugular, es por la sobrecarga de volumen antes del ventrículo derecho, que es en las venas cavas. Esta sobrecarga de volumen, para que me dé ascitis y edema de miembros periféricos, es porque aumenta la presión hidrostática capilar en el extremo venoso del capilar y por lo tanto hay edema, ingurgitación yugular, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca y oliguria. Otra vez oliguria. Fisiopatología. Determinantes de la función ventricular. Son 4. Precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca y algunas bibliografías te manejan una quinta, que es la diástole, ¿sí? Habíamos visto una insuficiencia diastólica, el paciente no llega a disminuir la presión diastólica por debajo de la presión auricular para que se pueda llenar adecuadamente. Entonces son las determinantes de la función ventricular. Yo tengo un paciente que tiene disminuida la precarga, por lo tanto
no voy a poder tener un volumen latido, un volumen inyectado suficiente. Y entonces mi volumen inyectado es menor y viene la falla cardíaca. Yo tengo un paciente que está aumentada la poscarga, que está hasta acá arriba. Dejen cambio de color porque ya fue mucho rojo. ¿Qué va a pasar? Este paciente que tiene aumentada la poscarga, vamos a tener una disminución en el volumen latido. ¿Por qué? ¿Recuerdan la despolarización del músculo cardíaco? Fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que va a pasar? En mi periodo de eyección, que es de aquí, mi periodo de contracción, que es de aquí a aquí, es todo este ciclo cardíaco, del 0 al 3. Ahora, si yo pierdo mucho tiempo en lograr vencer la presión de la aorta, me queda poco tiempo para inyectarlo y me da un volumen inyectado corto. ¿Por qué? Porque gran parte de esta meseta yo la estoy perdiendo en lograr vencer la presión de la aorta, vencer esa poscarga tan grande. Por lo tanto, me queda menos tiempo para inyectar y me da un volumen latido disminuido. Estos pacientes con una falla cardíaca por aumento de la poscarga me hacen edema agudo pulmonar rapidísimo. Y eso es tan sencillo de tratar como poner un vasodilatador para la poscarga, regresarla a su punto original y se corrige toda rápidamente. Frecuencia cardíaca, ya habíamos visto, una frecuencia cardíaca aumentada no le da tiempo suficiente al ventrículo para llenarse y disminuye el volumen latido. Una frecuencia cardíaca disminuida, el volumen latido está bien, pero el problema es que la frecuencia cardíaca está baja. Aunque el volumen latido esté bien, 70 por 4, 28, 2.8 litros por minuto. Y mi paciente está con síncope. Son esos pacientes que de repente tienen síncope, que empiezan con vértigo. Ah, caray, ¿qué pasó? Les tomas una frecuencia cardíaca y tienen un bloqueo, una enfermedad del nodo. Entonces hay que ponerle marcapasos a esos pacientes. Ven cómo a poco durante el transcurso de la presentación estamos viendo cómo se trata cada una de las causas. En lo personal, esta diapositiva me gusta mucho porque explica la falla cardíaca. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Hace rato vimos que los determinantes de la función ventricular eran poscarga, precarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Tenemos que una alteración en cualquiera de estas determinantes de la función ventricular me va a dar un fallo en la bomba y por lo tanto un gasto cardíaco disminuido. Una poscarga aumentada, ya vimos el por qué causa falla cardíaca, porque el volumen latido es muy pequeño. Una precarga aumentada también me va a dar un volumen latido disminuido, una sobrecarga de volumen. La contractilidad disminuida por un daño primero en el miocardio, como es un infarto, y la frecuencia cardíaca, taquiarritmias o bradiarritmias. Y todo esto me va a dar un gasto cardíaco disminuido. ¿Cómo vamos a abordar esta diapositiva? Vamos primero a la redistribución del flujo y a la compensación hormonal por el riñón. Yo tengo un riñón que cuando tiene una hipoperfusión va a activar su sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la angiotensina 2, para tratar de compensar este daño, ¿qué hace? Va a aumentar las resistencias periféricas. Por lo tanto, me aumenta la poscarga. La aldosterona, ¿qué me hace? Recuerdan que me causa retención de sodio y por lo tanto mayor volumen. ¿Y qué es lo que me causa? Aumento de la precarga. De esta manera estamos tratando de mejorar el volumen telediastólico para mejorar la fuerza contráctil. Pero si cualquiera de estos me da una disminución de la bomba cardíaca, ¿no me lo estará precipitando más? ¿No estoy aumentando más la poscarga o más la precarga ya en un ventrículo por sí infartado o en un ventrículo con arritmias? Ok, no se apuren. Tenemos la vasopresina. A lo mejor si la vasopresina sí nos ayuda. ¿La vasopresina qué hace? Todo el mundo va a decir, retiene agua. No es cierto. Yo siempre digo que la vasopresina era una historia mal contada. La vasopresina lo único que hace es
permeable, el túbulo, la parte final del túbulo distal y el túbulo colector, pero realmente se reabsorbe agua debido a que el sistema multiplicador contracorriente me causó una médula renal hiperoncótica de 1400 miliosmoles. Entonces, al perforar esto, al ser permeable, ya sale todo el agua. Y entonces la vasopresina, ¿qué hace? Retiene agua y no me aumenta también la precarga. Pero no se apuren, la vasopresina también hace otra cosa, aumenta las resistencias periféricas. Ay no, me está aumentando la poscarga. Tenemos otra parte de esta cascada neuroendocrina, el sistema nervioso simpático. Vamos a ver el sistema nervioso simpático. Me va a liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Y esta adrenalina y noradrenalina qué me van a hacer? Aumentan las resistencias periféricas, el torno arteriolar y por lo tanto me aumentan la poscarga. Ah, caray. ¿No, verdad? Pero otra cosa que hace el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta hasta acá, aumenta la frecuencia cardíaca. Y no, ¿verdad? Creo que no podemos compensar mi falla cardíaca con esto. Esto me sirve para compensar mi falla cardíaca en un inicio. Pero si se fijan, me afecta todas y cada una de las determinantes de la función ventricular. Entonces, ¿me están ayudando o me están empeorando? Me están ayudando, sí, pero muy poco. Me están empeorando, sí, pero mucho. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Todas estas respuestas que tenemos, sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, respuestas del sistema nervioso simpático, están hechas cuando está hipoperfusión en cualquier órgano, pero siempre pensando que el corazón está bien y que el corazón va a poder responder y manejar todo este aumento de la precarga y aumentar esta frecuencia cardíaca y el aumento de la poscarga, pero el corazón es el que está enfermo. Yo siempre les pongo un ejemplo muy burdo a mis alumnos, en el cual les comento que es como si yo me dedicara a vender pacas de heno en un ranchito y yo vivo en otro ranchito. Tengo que hacer 2 viajes en un burro con una carreta para poder vender las pacas por día. Pero un día ese burrito se le rompió una patita. Y dije, ay, pobre burro, no va a poder hacer los 2 viajes. Me voy a portar bien buena onda y lo que voy a hacer es un solo viaje. Pero en un solo viaje voy a poner las 2 cargas que corresponden. Y voy encima del burro, voy muy lento y de repente me desespero porque el burro va muy lento. Y empiezo a latillarlo o pegarle con el fuete para que vaya más rápido y más rápido. Y el burrito, ¿qué estoy haciendo? Yo voy a aumentarle la carga, estoy aumentando la pre y la post carga a mi burrito. Y al darle con el fuete estoy aumentando la contractilidad y estoy aumentando la frecuencia cardíaca. Y no estoy precipitando más falla en mi burrito y se va a terminar muriendo. Sí, se me infarta mi burrito. Entonces, eso es lo que me pasa en la cascada neuroendocrina de un paciente con falla cardíaca. ¿Yo qué tengo que hacer? Porque toda esta falla cardíaca, ¿qué es lo que me está dando? Mayor edema agudo pulmonar, mayor falla renal, mayor reabsorción de sodio. Entonces, falla hepática por la congestión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tratar a mi paciente con falla cardíaca? Bloquear toda la cascada neuroendocrina. ¿Sí? Para poder mejorar, tengo que bajarle la poscarga, tengo que bajarle la precarga, tengo que bajarle la frecuencia cardíaca. La poscarga la tengo que bajar, la precarga la tengo que bajar, la frecuencia cardíaca la tengo que bajar y la contractilidad la tengo que mejorar. Todo lo contrario a lo que está haciendo el cuerpo humano. Y así es como yo voy a poder sacar adelante a mi paciente con falla cardíaca. La misma falla cardíaca, ¿qué es lo que me va a dar? Un aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca me va a dar un fenómeno muy padre que se llama fenómeno de escalera. Si recordamos la contracción del músculo cardíaco, una vez que se llega a la despolarización, entra calcio y libera el calcio que tenemos en el retículo sarcoplásmico. Todo este calcio se une, se va a inhibir el complejo troponina-tropomiosina que evita que la actina se une con la miosina. Ahora, si yo tengo una frecuencia cardíaca muy rápida, una vez que se acaba esta contracción,
Tengo bombas que guardan el calcio en el retículo sarcoplásmico y bombas que sacan el calcio al intersticio, ¿va? Pero si la frecuencia cardíaca está muy elevada, yo no alcanzo a sacar el calcio al intersticio y se queda aquí en el intracelular o se guarda en el retículo sarcoplásmico. La próxima despolarización yo tengo el calcio que entró y no salió y el calcio guardado. Y tengo más calcio disponible para inhibir más complejos troponina, tropomiosina. Y por lo tanto, mi frecuencia cardíaca, mi latido que sigue es más fuerte y más rápido que el previo. Y lo tanto, voy a tener menos tiempo para sacar más calcio. ¿Y qué va a hacer? Que cada latido que sigue es más fuerte y más rápido que el previo. Más fuerte y más rápido que el previo. Pero hay un pequeño problema. Tanto calcio intracelular activa las procaspasas y me da apoptosis. Y se muere el miocito. Y el miocito muerto se reemplaza por un fibroblasto. El fibroblasto ya no se contrae. Y entonces empieza la remodelación cardíaca, que es muy mala para un paciente en insuficiencia cardíaca. Esto es más que la activación de las caspasas que van a causar la muerte celular. Esto que tenemos aquí no es más que lo mismo. Yo tengo liberación de adrenalina, de renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, prostaglandinas, que me van a causar todo esto, junto con hormona de crecimiento, nutelina, factor de crecimiento tumoral, cortisol, que me van a precipitar una disfunción ventricular más atenuada. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la poscarga, estoy aumentando la precarga, estoy aumentando la frecuencia cardíaca y estoy disminuyendo la contractilidad. Esto me va a dar vasoconstricción muy fuerte que me va a causar una hipertrofia ventricular para tratar de vencer esas resistencias periféricas y voy a empezar a tener una remodelación cardíaca. ¿Sí? Esta otra diapositiva me está hablando de la disfunción renal. Yo tengo un paciente en el cual va a estar hipoperfundido, no llega suficiente flujo al riñón porque estoy hipotenso, porque tengo la falla cardíaca y entonces voy a liberar renina, angiotensina, aldosterona y voy a tratar de compensar todo esto para que el riñón funcione. Recuerden que todos los órganos tratan de ver por sí mismos, pero nadie ve por el corazón. Todo lo que hacen es para fregar el corazón y el corazón no puede compensar todo esto. Y terminamos una disfunción, una falla renal aguda prerrenal o como se dice actualmente por disminución de la volemia. Ahora, hay ciertas sustancias vasodilatadoras como péptidos natriuréticos, prostaglandinas y sistema cinina-calicreína. Aquí tengo una foto de la mitocondria, esta es la que vimos hace rato, no sé por qué la repetí, perdón. Y aquí tengo una foto mitocondrial donde la quise poner para que normalmente un choque es irreversible cuando tenemos edema de la membrana mitocondrial. En ese momento ya no puede haber salto de electrones de un lado a otro de la membrana para formar energía. El estrés oxidativo en la falla cardíaca es debido a una ganancia de las sustancias vasoconstrictoras sobre las sustancias vasodilatadoras. Mecanismos de progresión a de la insuficiencia cardíaca, remodelación cardíaca, fibrosis miocárdica, necrosis y apoptosis. Factores precipitantes de una descompensación: el consumo de alcohol, síndrome coronario agudo, arritmias, infecciones, anemia, déficit de hierro, que va a dar una anemia microcítica hipocrómica, un core anémico, enfermedad renal agudizada, un embolismo, tromboembolia pulmonar, disfunción tiroidea, embarazo, factores ambientales como exceso de temperatura y humedad, hipertensión descontrolada, exacerbación del EPOC, un cor pulmonare y la obesidad. Anamnesis. Hay que preguntar, estamos frente a un paciente con falla cardíaca, obviamente debemos preguntar concienzudamente
antecedentes cardíacos, arritmias, infartos, fallas, cirugías, hipertensión, dislipidemia, ¿ok? Exposición a fármacos cardiotóxicos o radiación si mi paciente ha tenido quimioterapia, radioterapia, uso de diuréticos crónico y ortopnea o disnea paroxística en ortones. Es muy importante este paciente. Oiga, muy bien, señor, ¿con cuántas almohadas duerme? ¿Qué tanta insuficiencia tiene? Ah, no, es que yo tengo que dormirme con 2, con 3, con 4 almohadas, porque si no, siento que me falta el aire, siento que me ahogo. Ah, ok, entonces mi paciente tiene una disnea paroxística. Exploración física. Estertores. Ya vimos cuál era el origen de los estertores. Edema bilateral de tobillo. Ya vimos el edema bilateral de tobillo. Soplo cardíaco. Puede ser por la misma falla cardíaca o por alguna insuficiencia valvular. Insuficiencia venosa yugular, una ingurgitación yugular y latido apical. En todos estos pacientes con falla cardíaca es muy importante revisar la exploración cardiopulmonar, ver si tenemos ingurgitación yugular, si tenemos reflejo hepatoyugular, ruidos cardíacos, si tenemos tercer, cuarto ruido, ritmo de galope. Todo eso tenemos que checar en nuestro paciente, algún tipo de soplo. Están los criterios de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca. Hay algunos libros que actualmente ya no los consideran para el diagnóstico de falla cardíaca, como el Harrison es uno de ellos, pero es clínico. El diagnóstico de falla cardíaca es clínico, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué vamos a encontrar? Ingurgitación yugular, sí, estertores, sí, cardiomegalia, sí, edema agudo pulmonar, galope, tercer ruido, reflejo hepatoyugular, ¿ok? Todo esto lo vamos a encontrar en un paciente, son 2 criterios mayores. Ya es datos de criterios de diagnóstico para una insuficiencia cardíaca. Criterios menores, edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, ¿ok? Entonces 2 mayores o 1 mayor y 2 menores lo causan. No se enojen si dicen que ya no vamos a utilizar los criterios de Framingham para hacer diagnóstico de falla cardíaca, vamos a utilizar los péptidos natriuréticos y ahorita vamos a hablar de ellos. Qué rápido llegaron. Los péptidos natriuréticos son los únicos, es la única sustancia que forma el cuerpo que ayuda realmente al corazón. Se liberan cuando aumenta el estrés parietal. ¿Qué significa? Cuando aumenta la precarga. Yo tengo una precarga muy grande, una precarga muy aumentada. Estoy extendiendo mucho las paredes de mi aurícula, entonces estoy estresando lo que es las paredes auriculares y en ese momento se liberan los péptidos natriuréticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? A mí me gustan mucho porque son muy inteligentes y causan una dilatación de la arteria aferente, vasoconstricción de la arteriola eferente, con aumento de la presión hidrostática capilar glomerular y aumento de la filtración. Y de esta manera elimina sodio y agua para ayudar al corazón, ¿sí? Entonces yo tengo un péptido natriurético positivo, está asegurando que mi paciente tiene una falla cardíaca. Yo tengo un péptido natriurético negativo, no está elevado, tengo un valor predictivo de 99% para decir que mi paciente no tiene falla cardíaca. Si es menor de 100 el péptido natriurético auricular, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable. 99% de probabilidad de que sea incorrecto, que no tenga falla cardíaca, ¿sale? Un valor mayor de 125 del ProBNP o mayor de 35 del BNP. Hay algunos autores que lo mencionan dependiendo de la edad del paciente, es hasta los niveles que podemos elevar. Ahora, el péptido natriurético es muy importante porque no solo me ayuda a hacer el diagnóstico, me ayuda a ver el pronóstico. Yo tengo un péptido natriurético el día de hoy de un ProBNP de 400. Hospitalizo a mi paciente, le empiezo a dar tratamiento y el día de allá el ProBNP está en 200. Ok, algo hice bien, mejoró ese estrés de la pared ventricular, lo estoy haciendo bien. O tengo 400 y el día de mañana tengo 500
450, 600, ok, no lo estoy haciendo bien, la falla cardíaca de mi paciente está peor que cuando ingresó y entonces algo está pasando. Un corazón normal tiene 80% de miocitos y por lo tanto una gran fuerza de contracción. Un corazón ya remodelado con falla cardíaca, fíjense que los miocitos disminuyen al 33% y yo tengo 60% de fibroblastos. El problema de estos es que no tienen fuerza contráctil, no se contraen y entonces yo tengo un corazón aturdido ya no se contrae como debe de ser, perdió esa fuerza de contracción. Y aquí vamos a ver, como un paciente con una sobrecarga de presión me va a crear una hipertrofia concéntrica y un paciente con una sobrecarga de volumen una hipertrofia excéntrica, ¿sí? Y aquí lo vamos a tener, que finalmente ambos terminan dilatados y con falla cardíaca. ¿Qué diferencias existen entre una hipertrofia fisiológica y una patológica? En la fisiológica es el fenómeno que se presenta en el corazón de los atletas. Ellos están acostumbrados a hacer mucho ejercicio, por lo tanto las demandas de volumen son muy altas cuando están haciendo ejercicio. Por lo tanto, el corazón incrementa su masa, mejora su fuerza contráctil, mejora su volumen latido y con esto es más fácil o llegar a un gasto cardíaco adecuado sin tener que elevar tanto la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando el paciente está en reposo va a manejar frecuencias cardíacas bajas. ¿Por qué? Porque ese corazón está acostumbrado a latir tan adecuadamente que estando en reposo no necesitas latir 60, 70 veces, 50, 55 veces para poder mantener ese gasto cardíaco. Y una hipertrofia patológica provoca un incremento del estrés miocárdico como hipertensión, insuficiencia aórtica o estenosis aórtica. Hallazgos más comunes en una radiografía de tórax. Congestión pulmonar. Los ilios se encuentran ingurgitados y deshilachados, ¿no? Ingurgitados, deshilachados. Congestión pulmonar, ¿cómo se ve? No se ve blanquito. Y sobre todo líneas B de Kerley, ¿no? Aquí tengo unas líneas B de Kerley. Fíjense que estas pequeñas líneas que son perpendiculares, ya sea al diafragma o a la pared costal. Aquí tengo 1, 2, 3 líneas de Kerley, 4, 5. Entonces, líneas de Kerley se relacionan con un edema agudo, una sobrecarga de volumen más bien. Y es muy característico ese infiltrado en alas de mariposa, ¿sí? Es muy característico de un paciente con edema agudo pulmonar. A su vez, el corazón está ligeramente crecido, prominencia del botón aórtico. Tratamiento. El tratamiento los objetivos del tratamiento son clínicos, ¿no? Disminuir los síntomas como disnea y fatiga, signos clínicos, disminuir el peso corporal, aumentar la diuresis, aumentar la oxigenación. En el laboratorio disminuir la urea y la creatinina y el nitrógeno ureico. Hemodinámicos, disminuir la presión capilar pulmonar menor de 18 y mejorar el gasto cardíaco. Y por lo tanto vamos a tener una disminución en la permanencia de hospitalizaciones y cuidados intensivos. Ahora, el manejo comienza con la búsqueda de las causas específicas que llevaron o propiciaron la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Como síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, causas mecánicas como la rotura miocárdica que complica el síndrome coronario agudo, traumatismo torácico, intervenciones cardíacas, insuficiencia valvular aguda, prótesis secundaria endocarditis, disección aórtica o trombosis, tromboembolia pulmonar, infecciones, tamponamiento cardíaco, neumotórax a tensión. Tratamiento de ingreso, paciente con falla cardíaca aguda, reposo en cama, administración de oxígeno, canalización de vía periférica, medición de la presión arterial y control del ritmo, frecuencia cardíaca y respiratoria de la saturación. Y aquí vamos a tener un paciente con insuficiencia cardíaca, diagnóstico definitivo, pues vamos a hacer el algoritmo de tratamiento. Pero si no,
hay que hacer una resucitación inmediata, ¿no? Mejora la oxigenación, la presión, la frecuencia cardíaca. ¿El paciente está angustiado con dolor? Sí, vamos a sedarlo. ¿No? Vamos a ver, ¿la oxigenación es mayor del 90%? Sí, perfecto. Vamos al siguiente eslabón. No, hay que poner oxígeno. Vamos a poner oxígeno por puntas nasales, por mascarilla reservorio, por CPAP, ventilación no invasiva o ventilación invasiva si así lo necesitan. Si el paciente está bien, vámonos. ¿Frecuencia cardíaca y ritmos normales? No. Tratar la arritmia, ya sea con un antiarrítmico o si es una bradicardia, poner un marcapasos. La frecuencia cardíaca no es el problema. Bueno, vamos a la presión arterial. La presión arterial es mayor de 70. Tengo una crisis hipertensiva con daño al órgano blanco. Ok. Vamos a ver vasodilatadores. Mejora la diuresis. Pero si no es la presión arterial está bien. Ok, hay que ver si la precarga está adecuada. El paciente está chocado. Le ponemos la precarga está disminuida. No. Entonces hay que hacer una prueba de sobrecarga de líquidos, ¿no? Podemos hacer una elevación pasiva de las piernas. Una elevación pasiva de las piernas corresponde a una carga de volumen de 300 mililitros. Si vemos que la presión mejora después de elevar estas piernas, ok, sí le falta volumen. La presión no mejoró después de elevar las piernas 45 grados, entonces no es por falta de volumen, ¿sale? Y ahora vamos a ver, el gasto cardíaco, hay que relacionarlo con acidosis metabólica, una saturación mayor de 65, ¿sí o no? No, considerar agentes inotrópicos, sí, reevaluar frecuentemente. Entonces, fíjense cómo debemos empezar a abordar a nuestro paciente con falla cardíaca. Manejo a los pacientes con sospecha de falla cardíaca, ¿ok? Es un poquito lo que habíamos comentado, ¿no? Choque cardiogénico, falla respiratoria, pues el tratamiento médico y ventilatorio correspondiente, ¿no? Y hay que ver, descartar si es un infarto, si es una crisis hipertensiva, si es una arritmia, si es una causa mecánica, un embolismo pulmonar, una infección o un tamponade cardíaco. Y en base a esto hay que dar el tratamiento adecuado. Se recomienda la intubación en caso de una insuficiencia respiratoria progresiva a pesar de la administración de oxígeno o la ventilación mecánica no invasiva si es que el paciente tiene una parada cardíaca, empeoramiento progresivo del estado mental, empeoramiento progresivo de la insuficiencia respiratoria como una hipoxemia menor de una PO2 menor de 60, una hipercapnia mayor de 50 o una acidosis respiratoria menor de 7.35. Vamos, a pesar de la no invasiva, necesidad de protección en la vía aérea, que el Glasgow esté menor de 8, inestabilidad hemodinámica persistente, agitación o intolerancia a la ventilación no invasiva, ¿sí? El problema con la ventilación no invasiva es muy buena y sirve mucho en pacientes con falla cardíaca y edema agudo pulmonar, pero el problema es que no todo el mundo lo sabe programar. Empiezan con unas presiones inspiratorias muy altas, cuando el paciente lo que necesita más bien es un poco de presión expiratoria, EPAP, PIP, como le quieran llamar, para poder mantener el alveolo, y esa presión expiratoria es la que va a mandar toda esa agua que está dentro del alveolo a la periferia, la manda al intersticio, y así es como se cura. No con las presiones inspiratorias altas, no, es con las presiones expiratorias para sacar toda esa agua del pulmón. Y entonces si el paciente no lo tolera, porque no cualquiera puede manejar una no invasiva, pues ya hay que intubarlo. Diuréticos. Estábamos ahorita en el abordaje del paciente con falla cardíaca aguda. Y los diuréticos son la piedra angular de un paciente con falla cardíaca. Podemos administrar bolos de furosemide de 2 a 3 bolos diarios o una infusión continua, y se desaconseja la administración diaria de un bolo único. En pacientes con edemas refractarios y o ascitis, puede ser necesario ayudarlo con hidroclorotiazida, siempre y cuando mi filtrado sea mayor de 30 mililitros por minuto. Vasodilatadores. Yo tengo un paciente con una falla cardíaca por aumento de la postcarga, una crisis hipertensiva, o que puede usar nitroglicerina, nitroprusiato o isosorbide, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De 10 a 20 microgramos por minuto de nitroglicerina, nitroprusiato de 0.3 microgramos kilogramo minuto hasta 5 microgramos kilogramo minuto,
o isosorbide de 1 miligramo por hora hasta 10 miligramos por hora. Efectos secundarios: hipotensión y dolor de cabeza en angiotensina por la gran vasodilatación venosa. Nitroprusiato, hipotensión y toxicidad por el isocinato, sobre todo cuando llevamos más de 24 horas con él. Isosorbida, hipotensión y dolor de cabeza. Inotrópicos: mi paciente está chocado, está hipotenso, pues obviamente tengo una saturación venosa baja, no tengo una adecuada contractilidad al revisarlo con el ecocardiograma. Ok, vamos a utilizar dobutamina, milrinona o levosimendan para mejorar. Son normalmente inodilatadores estos. Mejoran la contracción miocárdica y disminuyen las resistencias periféricas, en este caso de la aorta. O a pesar de esto, nuestro paciente está chocado, ya traté de mejorarlo. Utilizamos noradrenalina en infusión de 0.2 a 1 microgramo kilogramo minuto. Debo mantener una presión arterial sistólica mayor de 90. Tratamiento no farmacológico. El tratamiento que vimos anteriormente es el tratamiento agudo en un paciente con falla cardíaca. Debemos de tratar la causa que llevó a la falla cardíaca. Y 2, tratamiento sintomático. Una vez que logramos revertir todo eso, o tenemos un paciente con falla cardíaca, ese es el tratamiento que vamos a utilizar. Y empezamos con el farmacológico. Hay que limitar el aporte de sodio, sobre todo en pacientes con una clase 3 o 4 de la NIJA, de 2 a 3 gramos por día de sodio. Y de líquidos de 1.5 a... Era 2, perdónenme, aquí me equivoqué. Son 2 litros de agua al día. Si son 3 no estoy limitando nada. Perdón. Error de dedo. Control de peso. Disminuirlo en obesos. O tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo un paciente con una falla cardíaca y de repente ese paciente con falla cardíaca aumentó 2 kilos o más de 2 kilos en 3 días. Este paciente está reteniendo líquidos y si está reteniendo líquidos está activándose la cascada neurohumoral que ya habíamos visto y por lo tanto se está descompensando. Así que hay que tener cuidado. Evitar medicamentos como AINES y glucocorticoides. Los AINES, ¿qué es lo que me van a hacer? Van a causar vasodilatación de la arteriola, vasoconstricción de la arteriola aferente y por lo tanto agudización de la falla renal y no van a dejar que los IECAS o los arados funcionen adecuadamente. Abandonar el tabaquismo, limitar las bebidas alcohólicas y evitar viajes a lugares con altura de mayores de 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, diuréticos. Los diuréticos en pacientes con falla cardíaca, vamos a utilizar sobre todo la espironolactona que corresponde a los medicamentos que van a evitar una remodelación cardíaca, ¿sí? Comprimidos de 25 y 100 miligramos, podemos utilizar 25 miligramos cada 24 horas a 100 cada 8 horas, pero normalmente con 25 es más que suficiente. Alternativas, eplerenona, furosemida o hidroclorotiazida. Y aquí pueden ver las dosis. IECAS. Los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o IECAS están indicados en la disfunción ventricular tanto sintomática como asintomática y constituyen junto con los antagonistas de los receptores de aldosterona los bloqueadores beta del tratamiento de primera línea en la insuficiencia cardíaca. Ok, bloqueadores receptores de aldosterona, los IECAS y los bloqueadores beta, ¿verdad? Son el tratamiento, la piedra angular en los pacientes con falla cardíaca. Ahora, tenemos el enalapril de 5 a 20 miligramos. Empezamos 2.5 cada 24 horas hasta 20 cada 24 horas. Captopril de comprimidos de 25 y 50, de 12.5 cada 8 horas hasta 50 cada 8 horas. IECAS en falla cardíaca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo disminuyen la vasoconstricción, disminuyen la retención de sodio, evitan la hipertrofia de los miocitos y la apoptosis de los miocitos, evitan la formación de radicales libres, disminuyen la disfunción endotelial, disminuyen la formación de endotelina y disminuyen la activación simpática. Todos estos son efectos de los IECA en la falla cardíaca y por lo tanto la mortalidad en los pacientes, o más bien, perdón, la proliferación celular disminuye en los pacientes con enalapril comparado con placebo. De hecho, fíjense, son aún mejor que en los
pacientes que los ARA2 para evitar la proliferación celular. Los ARA2, candesartán, valsartán, losartán, me van a mejorar si mi paciente es intolerante a los IECAS porque tiene angioedema, alergias, algo por el estilo, pues vamos a utilizar los ARA2. ¿Y cómo vamos a ver cómo disminuye la incidencia de hospitalización en los pacientes con candesartán comparado en los pacientes con placebo? Desde 0 hasta 3.5 años tenemos una disminución en la hospitalización en los pacientes tratados con ARA2. Bloqueadores beta. Vamos, una parte de la respuesta neuroendocrina era la activación simpática que me va a causar tanto aumento de la poscarga como aumento de la frecuencia cardíaca. Si nosotros bloqueamos esta respuesta con un beta bloqueador, vamos a tener una mejoría, ¿sí? Y la mortalidad acumulativa en los pacientes que utilizan metoprolol es menor que en los pacientes que no se utilizó ninguno. Y por lo tanto, en este estudio se checó o se confirmó que disminuye el 34% la mortalidad. Tenemos el carvedilol, el bisoprolol, parte de lo que es los bloqueadores beta. Lo que evitaríamos sería la remodelación cardíaca por pérdida de las células y cambio de la expresión génica. La remodelación cardíaca y la pérdida de las células vamos a tener que los cardiomiocitos o los miocitos empiezan a morirse, a hacer apoptosis. Bueno, no apoptosis porque no es muerte celular programada, pero empiezan a morir las células por aumento de las caspasas causado por el calcio. Y vamos a cambiarlo por fibroblastos, pero esto no es contráctil, entonces tenemos que evitar toda esta disfunción y mortalidad causada por la activación del sistema nervioso simpático. Por eso son importantes los betabloqueadores para evitar la pérdida celular y remodelación cardíaca. Digoxina. Está indicada fundamentalmente en la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y en la miocardiopatía dilatada sintomática. Contraindicados en Wolff-Parkinson-White. Son comprimidos de 0.25 y podemos administrar 0.25 cada 8 horas durante 2 días y luego 0.25 cada 24 horas. La ivabradina está indicada con la frecuencia cardíaca, el ritmo sinusal es mayor de 70 a 75, sobre todo en pacientes que ya están con tratamiento betabloqueador y no logramos controlar la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a administrar 2.5 miligramos cada 12 horas hasta 7.5 cada 12 horas. Tenemos un grupo de medicamentos que se está demostrando que tiene muchos beneficios, como son los inhibidores de la SGLT2, en los cuales salió este artículo en el cual menciona los 4 fantásticos, ¿sí? Todos los bloqueadores de aldosterona, los IECA, los betabloqueadores y los inhibidores de SGLT2. Y nos menciona que los SGLT2 no solo son glucosúricos, sino que también reducen el desarrollo y la progresión de la insuficiencia cardíaca y prolongan la vida en pacientes con diabetes mellitus y fracción de eyección ventricular izquierda reducida. Estos pacientes mejoran los resultados en fracción de eyección reducida independientemente si tienen o no diabetes. Y parecen ser beneficiosos en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, no importa la fracción de eyección. Tienes fracción de eyección conservada, disminuida o ligeramente disminuida, son funcionales. Retrasan el desarrollo de la enfermedad renal en etapa terminal en pacientes con enfermedad renal crónica y se está investigando el beneficio de estos en pacientes sin diabetes mellitus 2. Estos medicamentos inhiben la reabsorción. Normalmente en el túbulo proximal tenemos un cotransportador que absorbe sodio y glucosa como cotransporte, ¿no? Está bloqueando este canal, entonces al bloquear este canal, yo no estoy reabsorbiendo la glucosa, no estoy reabsorbiendo el sodio y por lo tanto no estoy reabsorbiendo agua. Entonces, están mostrando, ahorita son la panacea en los pacientes con falla cardíaca y es parte del tratamiento que debemos indicar al día de hoy. Beta bloqueadores, IECA, diurético y estos inhibidores de la SGLT2. Es muy importante, no olviden
que hay ciertos fármacos que debemos de evitar en la insuficiencia cardíaca, como las glitazonas, porque causan deterioro de la función cardíaca. Antagonistas del calcio, excepto el amlodipino y felodipino. Antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de ciclooxigenasa 2 por su efecto de retención de agua y sodio. Y asociación de un ARA y un IECA por el riesgo de desarrollar insuficiencia renal e hipercalemia. ¿Sale? No olviden, falla cardíaca es un tema muy divertido, que la cascada neuroendocrina en lo personal a mí me fascina y me encanta. Espero que haya sido de su agrado este tema y haya sido tan divertido para ustedes como lo fue para mí. Nos vemos.